Hola Fede, buenos días. ¿Qué tal? ¿Pueden coexistir el turismo y el medio ambiente? Ahora, yo creo que más que solo poder, no, debe de coexistir. Dice, la mirada del turismo debe ser siempre en una relación positiva con el medio ambiente. Pero el medio ambiente entendido como un espacio global, es decir, tanto el medio ambiente urbano como el ambiente natural. Nosotros pensamos que cuando el turista viene, solamente para hacer ecoturismo se tiene que relacionar con la naturaleza. Y el ecoturismo también se basa en una relación con lo urbano. En esta relación ecoturística que tenemos nosotros con lo urbano y con lo natural, pues debe haber una relación positiva, de conservación, de que mi presencia en un espacio no signifique en ningún momento una destrucción del espacio en el que me ubico. A nivel local, urbano, pues el modelo turístico de masificación en el que valen es que cada día vengan más turistas y se llene de turistas, implica necesariamente una afectación negativa sobre la población. Es decir, la gente que vive tranquilamente en los barrios, llamémosle históricos, o barrios o espacios naturales urbanos, como puede ser aquí el río, se sienten amenazados por la presencia del turismo. Entonces, un turismo debe ser siempre estar adecuado a la relación positiva con su entorno. Por lo cual, un turista que nunca puede ser una amenaza para lo urbano, por lo cual debemos buscar otro modelo. Y ese modelo pasa por un modelo más ecoturístico. Y lo mismo pasa con el espacio natural. Es decir, las imágenes estas que se ven actuales de miles de personas en un parque natural o mucha gente inundando los espacios, por mucho efecto positivo que tú quieras, al final hay mucha gente amenazando el espacio natural. Dice, desestabiliza ese entorno natural, los animales y las plantas se ven amenazadas, los animales se pueden huir, muchas veces pisoteamos el espacio natural en el que estamos sin darnos cuenta de lo que estamos pisando, amamos ruido, entonces generamos una acción negativa. Por lo cual, toda presencia de ser humano en un espacio debe de primar su relación positiva con él. Y eso pasa necesariamente, en el caso del turismo, para hacer un turismo sostenible, relacionado, que cumpla con los mínimos de la naturaleza, que no sea un atentado con la naturaleza. Y entonces, la respuesta es sí, claro, debemos de buscar un modelo ecoturístico. Aquí a nivel local hay experiencias, ¿vale? A nivel local hay pequeñas experiencias porque es cierto que a nivel global yo creo que es más difícil que las políticas satisfagan a todos. Los grandes lobbies del turismo lo que quieren son números. Dice, aquí cuando hablamos de que ha mejorado el turismo en Córdoba, no se basa en la calidad del turismo, sino se basa en números. Ha venido no sé cuántos miles de turistas y se han dejado no sé cuántos miles de dinero. No tanto en la calidad. Entonces, por ejemplo, aquí hay pequeñas experiencias como el que tiene Zipatá en el albergue, ahí en Villafranca de Córdoba, en el cual ha intentado que nuestra presencia en el entorno sea lo más agradable para el espacio natural donde se ubica y se ha relacionado de forma positiva con su entorno. Ahí mismo en Villafranca pues hay un observatorio de aves donde SEO durante mucho tiempo ha venido haciendo una acción educativa de concienciación sobre la migración de aves que permite esa sintonía con ese espacio de transición con la ave.